Uno de los objetos ópticos que estudiaremos es el caso del espejo cóncavo. El espejo cóncavo se caracteriza por ser una superficie que refleja la luz y que básicamente los haces que inciden en forma paralela al eje del espejo van a ser reflejados por lo que es el foco. O viceversa, si yo tengo una fuente luminosa en el foco, lo que voy a obtener es directamente haces paralelos. Eso es, por ejemplo, se usa para cuando tengo un farol en un auto, por ejemplo. Las luces de un auto generalmente tienen detrás de la lámpara un espejo cóncavo, porque así emanan en forma radial desde la fuente de la luz y después terminan saliendo de la luz del auto en forma paralela. Veamos cómo uno puede entender ese comportamiento si miramos este diagrama simplificado de lo que sería nuestro espejo cóncavo. Lo que aquí tenemos en esta parte de acá es el espejo, que está justamente con esta curvatura, es básicamente un círculo o una esfera, la superficie de una esfera, en que yo aquí tengo el centro del radio, o sea que si yo lo quisiera dibujar con un compás, pondría acá mi compás, la punta del compás y diagramaría esta línea de acá. ¿Okay? Consecuencias, si yo en este minuto tengo cualquier cosa que va en la dirección, por ejemplo, si fuera una de luz, que va en dirección de la superficie, va a llegar en forma perpendicular. Y en consecuencia, como es en ese minuto el ángulo de incidencia igual al ángulo de reflexión, voy a tener de que va a emanar exactamente en la misma dirección nuevamente para afuera. O sea que aquí estaríamos viendo este haz que sale desde el centro de curvatura, o el centro del círculo del espejo, se refleja la superficie, que es perpendicular, y se retorna directamente por la misma línea. O sea que un objeto que se encuentra acá, te estaría representando, aquí tenemos lo que se llama el eje óptico, aquí tendríamos un objeto, podría ser una vela, cuya luz se encuentra en este punto de acá, y está en consecuencia su tamaño, porque yo tengo aquí esa referencia en que estoy observando desde este punto a la luz en esta posición de acá, la luz que va a emanar de acá, directamente pasando por este centro, va a reflejarse y va a volver exactamente por el mismo camino de vuelta. Sin embargo, por el otro lado, si yo en este minuto voy en forma paralela, tengo un ángulo de incidencia dado entre esta línea que habíamos visto, que era el radio de este círculo, y el ángulo que va ahora con que va a ser reflejado. Y este ángulo acá, aunque el dibujo no es perfecto, este ángulo debería ser igual a este. Y uno puede demostrar que en ese caso, este haz que venía en forma paralela al eje óptico se va a reflejar a través del foco, de donde se encuentra el foco, que es justamente la mitad del radio de este círculo. O sea que el foco yo lo voy a definir como la mitad del radio de este círculo. Así que un haz que pasa, que viene paralelo y que se refleja en la superficie del espejo, va a reflejarse a través del foco, que es el punto que se encuentra a la mitad del radio. Y va a cruzarse en esta parte con el otro que habíamos ya estudiado, que venía en esta dirección. Por otro lado, tenemos que un haz que va directamente al centro acá, se va a reflejar como si fuera plano en esta parte de acá, o sea, con este ángulo de incidencia igual a este ángulo de reflexión. Así que se va a reflejar por esta línea de acá y nuevamente está cruzándose en este punto. En consecuencia, yo ahora puedo construir la imagen donde se va a ver el objeto que yo estoy observando. Este es el objeto real y este acá sería la imagen. En aquella parte donde se cruzan todos los haces es donde yo tengo básicamente la imagen o la punta que yo tendría, por ejemplo, si esto no fuera una vela, yo tendría aquí la luz, esta es la luz real, y esta sería la luz que se genera como imagen para efecto de este espejo. O sea, yo lo veo adelante del espejo invertido. Eso es bien importante. O sea que aquí yo lo tenía la vela en forma normal, acá tengo la base, aquí tengo la luz, y aquí la base se encuentra en esta posición, sin embargo la luz se encuentra hacia abajo, o sea, está invertido el objeto. Y la forma como yo puedo construir estas imágenes es sencillamente tomando distintos haces. Uno, pasando a través del centro de curvatura del espejo, que se devuelve por la misma dirección. El otro, que es paralelo y va a devolverse a través del foco. O si viene a través del foco,
va a terminar siendo paralelo, que es lo que habíamos visto como la forma como yo puedo tener una luz para un farol de un auto, en que yo tengo aquí la luz y emana en forma radial y justamente aquí va a reflejarse en forma paralela. Y el último es aquel que estoy pasando a través de este punto central, que aquí se observa como si fuera un plano, básicamente, y que está retornando con el mismo ángulo de vuelta. Esos son los tres haces que en este caso estudié y aquí se observa la imagen correspondiente. Ahora podemos estudiar distintas situaciones que se pueden dar, porque si aquí tenemos nuevamente, aquí en este minuto el espejo está acá, la línea azul, acá tenemos al eje óptico, y la primera situación que estamos estudiando es cuando yo lo tengo acá más lejos que el radio. Esta es la imagen del cuerpo que yo tengo que voy a observar. Y acá tenemos el foco, esta es la distancia del foco, dos veces el foco es el radio de la curvatura de este espejo cóncavo. Y ahora puedo hacer exactamente lo mismo que habíamos visto antes. El paralelo va a volver a través del foco. El que va por este punto de aquí se va a devolver con el mismo eje de vuelta. Y el que pasa por el foco se va a devolver paralelo. O sea, lo que teníamos aquí paralelo pasa por foco y aquí pasa por foco para devolverse paralelo. Y aquí los tres se juntaron en este punto. Así que yo tengo una imagen que está entre el centro de curvatura y el foco, para el caso que yo me encuentre fuera del radio curvatura, porque aquí esta posición de la imagen está a una distancia mayor que este centro de curvatura, o mayor que dos veces el foco, y siempre va a ser invertido. Ese es uno de los casos que se pueden dar. Pero ahora vamos a irnos con la imagen al espacio entre medio de estos dos, y después incluso vamos a ver qué es lo que pasa si la imagen se encuentra dentro de esta distancia entre el foco y el espejo mismo. Veamos ahora primero entre el centro de curvatura y el foco. En ese caso, tenemos esta situación de acá. Fijan, acá teníamos el centro, acá tenemos el foco, acá tenemos la imagen, o sea, el objeto que estamos observando, y nuevamente dibujamos las mismas líneas. Uno que va a ser paralelo va a pasar ahora por el foco y va a dar acá. El otro que va a ir por este centro se va a volver con el mismo ángulo y va a ir a dar acá. Y el último que pasa a través del foco va a retornar en forma paralela. O sea, si estamos viendo ahora, el objeto está acá, pero la imagen se encuentra detrás, se encuentra a una distancia mayor que justamente el centro de este espejo y sigue siendo invertido. Y si en delante era más pequeña, aquí vemos que era invertido y más pequeño, en este otro caso de acá es invertido, está detrás y es más grande. O sea, yo lo estoy usando prácticamente como una lupa este espejo porque yo estoy observando una imagen que está agrandada. Ok, veamos lo que pasa si es que el objeto se encuentra en esta posición de acá. En esa situación, y ahora es un poco más complicada la construcción porque aquel que iba paralelo se va a devolver por el foco. Okay, aquí tenemos uno. El otro que va a pasar aquí por el centro se va a volver por el centro. Pero aquí estoy teniendo dificultades en poder armar este dibujo, porque ya claro, yo puedo armar el otro todavía, el que va a pasar por el foco, pero nunca fue paralelo. Así que, ¿dónde está la imagen? Y aquí lo simpático es que hay que extrapolar. O sea que este aquí hay que seguir de dónde vienen, porque cada uno de estos haces que yo acabo de construir de alguna forma viene de donde está la imagen. Este acá, que vimos que aquí había uno que salió, este era fácil porque fue paralelo y después pasó por acá. Así que la forma de dónde viene, si yo continúo la línea, como si viniera desde este punto de acá. O sea, paralelo, sale por el foco, o sea que se está comportando como si viniera de este punto acá atrás, detrás del espejo. Si ahora por otro lado voy a ver este que se viene por aquí, directamente por el foco, de dónde viene originalmente, aparentemente para alguien que está observando acá, viene de este punto de acá arriba, que habría sido la situación en que estaría llegando en forma paralela y después pasa por el foco. O sea que yo estaría viendo nuevamente por acá atrás la imagen. Y este último, que se va a reflejar de esta forma, si yo continúo armando de dónde vienen los haces, voy a obtener nuevamente el mismo punto. O sea, ¿qué es lo que estoy observando? Que si yo me encuentro más cerca que el foco, primero que todo la imagen no va a ser invertida, va a estar detrás del espejo y agrandada. Esa es la típica forma como la gente usa este tipo de espejo para observar algo en grande. Por ejemplo, si está maquillándose una persona, entonces necesita agrandar esta imagen y para ello entonces se acerca. Si se va muy lejos, se le invierte y no le sirve. Él tiene que estar en consecuencia en esta distancia y va a estar mirando como que alguien estuviera dentro del espejo, que es el mismo en este minuto, pero agrandado y recto, no está invertido, que es la forma clave. Entonces ahora podemos tratar de construir las relaciones.
Lo interesante es que podemos diagramarlo aquí para claridad, lo hicimos de la siguiente forma, en vez de estar mirando aquí cómo se estarían reflejando, porque aquí si se fijan el azul estaría llegando acá y en la continuación tendría que ser por acá. Sin embargo, la acabamos de dibujar en esta forma de acá para que sea más clara. Esta otra que iba en esta dirección, que se estaría devolviendo en esta forma, la acabamos de dibujar en la forma roja. Y esta otra que va hasta el espejo y que de ahí se va en paralelo, que se estaría devolviendo en paralelo, lo dibujamos con la línea roja aquí detrás. O sea que este diagrama de acá equivale a lo que estábamos viendo, pero como si lo hubiéramos desdoblado de vuelta. O sea, como si todos los haces que están pasando por este lado de acá, yo los giro hacia el lado de acá. ¿Por qué quiero hacer eso? Porque quiero encontrar similitudes. La similitud más interesante para mí es la relación que hay entre el tamaño de la imagen, que sería el AI acá, este tamaño de acá, y este tamaño acá, que es el tamaño del objeto. Yo quiero saber, se agranda, se invierte, etc. Entonces ahora, si ustedes observan, acá yo tengo un triángulo, que es este de acá, que tiene este lado de acá el A0 y esta distancia aquí es S0, porque esta es la distancia del objeto. S0 es desde este punto hasta el espejo. Y la imagen va a ser un SI, la distancia entre el origen y la posición donde está la imagen, y su tamaño va a ser ahí. Entonces, si ahora yo vuelvo a girar, esto lo puedo girar para el lado de acá, voy a tener estos dos triángulos. Si por ejemplo aquí ustedes observan este triángulo de acá y lo giro para acá, como esta línea es recta, va a quedar aquí en paralelo esto y va a quedar por acá atrás. En la imagen va a quedar acá atrás, voy a tenerlo exactamente como está dibujado acá. Queda así y aquí está la base. Entonces ahora puedo ver la similitud. En este caso, vamos a ver, la relación directa que estamos obteniendo es esta. O sea, voy a comparar los S, voy de vuelta, voy a comparar el SI sobre el S0 y el AI va a ser igual al AI sobre A0, que es la similitud de los triángulos. Este eje, este de acá, este cateto opuesto a este ángulo de acá, dividido por este cateto opuesto a ese ángulo de acá, va a ser igual a este cateto adjunto a este ángulo de acá, dividido por este cateto adjunto a este ángulo de acá. Y eso me da la relación que tenemos acá. Ahora aquí, para justamente ir diferenciando las distintas distancias, aquí estamos hablando de la distancia mirror para el caso cóncavo. Por eso aquí la M de mirror, de espejo, y C cóncavo. Entonces, la posición de la imagen para el caso del espejo cóncavo sobre la posición del objeto va a ser igual al tamaño de la imagen del objeto del mirror, o sea, el espejo cóncavo, dividido por el tamaño del objeto mismo. Así que esa es la relación que tenemos de similitud. La otra relación que podemos armar es ahora la para dónde se encuentra, porque queremos saber cuál es este SI acá. Y ahora nuevamente podemos mirar, pero podemos mirar estos triángulos de aquí solamente, porque vamos a comparar lo que es en este minuto, o sea, voy a hacerlo nuevamente el juego que teníamos en delante, pero lo voy a comparar ahora a nivel de las distancias. O sea que, a ver cómo lo podemos hacer acá. Yo tengo, por un lado, tengo S0, que es esta distancia completa. Estoy observando, estoy comparando estos dos triángulos, este de aquí con este de acá. Entonces, ahora tengo, este es A0 y este es AI. Esta distancia de aquí es el S0 menos el F. Esto de acá es la distancia total, que es S0, menos esta parte de acá, que es F. O sea, aquí me va a quedar que este pedazo de acá es S0 menos F. Y este pedazo de acá es F. Así que tengo la similitud que el AI es al A0 como el F es al S0 menos F, a este S0 menos F. O sea que ahora tengo esta relación de acá. A ver, la vamos a abrir acá. Tengo esta relación de acá. Ahora, como ya habíamos visto, y aquí tenemos nuevamente el tamaño para la casa mirror cóncavo, o sea, el tamaño del objeto en un espejo cóncavo dividido por, o sea, esta es la imagen, sobre el tamaño del objeto real, va a ser igual al tamaño del foco dividido por la distancia donde tengo el objeto menos el foco. Ahora, esta parte aquí la habíamos visto, esta es la relación que vimos en delante, así que yo puedo reemplazar esta parte de acá por esta relación. Y si lo hago, uno aquí vea una expresión que se ve un poco complicada, pero si uno aquí lo termina de multiplicar, puede pasar el S0 para acá, esto para acá, y lo ordena, puede demostrar que vale esta relación de acá. O sea, 1 sobre el foco del espejo cóncavo va a ser igual a 1 sobre la posición del objeto más 1 sobre
la posición de la imagen para el espejo cóncavo. Aquí tenemos finalmente un pequeño simulador que uno puede jugar con él para poder ver cómo uno puede desplazar acá. A ver, vamos a correr la imagen acá. Aquí, por ejemplo, nos encontramos acá afuera. Acá tenemos el objeto, aquí tenemos el centro, aquí tenemos el foco. Así que se está formando acá invertido y achicado. Y a medida que yo me voy acercando, cuando llego a este punto, ahora pasamos a la situación que ahora se invirtió. Este está hacia el centro, hacia cerca del espejo, y la imagen ahora quedó al otro lado agrandada, invertida nuevamente. Y cuando llego a la situación en que me encuentro al lado de acá, ahora aquí no está dibujado, habría que seguir los haces para el lado de acá y uno observaría que la imagen se encuentra agrandada, no invertida y a detrás, es virtual que se llama, detrás del espejo. Y eso concluye nuestra explicación del espejo cóncavo.